Hola y bienvenidos a todos. El año 2020 quedará seguramente en los anales de la historia como la gran pandemia de los tiempos modernos, con la aparición y propagación del coronavirus, primero en China y luego en el resto del mundo. Este virus, altamente infeccioso, propagó literalmente el pánico a prácticamente todos los países del mundo, obligando a la mitad de la humanidad a encerrarse en casa en una de las medidas de contención y cuarentena más amplias y estrictas de la historia de la humanidad. Hasta la fecha, más de 2 millones de personas en todo el mundo están enfermas y se han atribuido más de 100.000 muertes al COVID-19, el cual sigue propagándose como una terrible onda expansiva, lista para llevar a la bancarrota incluso los sistemas de salud más desarrollados y eficientes. Por lo tanto, el mundo médico ha estado en pie de guerra desde el comienzo de esta pandemia, tratando por todos los medios de contener esta amenaza viral. Pero aunque sabemos un poco más sobre este virus cada día que pasa, el origen de su aparición todavía es bastante incierto, especialmente porque los rumores más descabellados sobre él están cayendo a raudales en las redes sociales. Aunque es comúnmente aceptado que el coronavirus surgió en Wuhan, mucha gente todavía cree que escapó de un laboratorio o que es un arma biológica que se supone aniquila a enemigos hipotéticos. Hoy vamos a volver con ustedes al muy oscuro origen del coronavirus y trataremos de entender juntos cómo este terrible virus pudo haberse originado. No necesitaremos realmente un microscopio electrónico para descubrir el origen del coronavirus, sino una máquina del tiempo, porque empezaremos retrocediendo unos meses hasta noviembre del 2019, para ser más precisos. El mundo está haciendo su trabajo habitual: chalecos amarillos en Francia, elecciones generales en España, fanfarronería política y supremacistas donde Trump, y el Reino Unido preparándose para dar un portazo a Europa. Pero en la China continental, un misterioso mal comienza a emerger y la provincia de Hubei es probablemente su epicentro. Es precisamente en la ciudad de Wuhan, capital del distrito, donde aparecieron las primeras víctimas de esta misteriosa enfermedad, una ciudad con más de 11 millones de habitantes y que por lo tanto es la séptima ciudad más poblada del país. El Reino Medio estaba entonces en pleno apogeo de los preparativos para el Año Nuevo Chino, una celebración extremadamente importante para todo el pueblo chino. Los pocos casos registrados de desmayos en las calles y los primeros signos de una ola de neumonía entre la población de Wuhan pasaron por lo tanto casi desapercibidos. Sin embargo, el fenómeno pronto se ampliaría y se haría cada vez más público a medida que un flujo constante de pacientes afectados se vierta en los hospitales de la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el 12 de diciembre que un oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan, el Dr. Li Wenliang, dio alerta. Este último informe toma nota de un paciente preocupante que muestra un resultado positivo con un alto intervalo de confianza para las pruebas del coronavirus del SARS. Li Wenliang comparte sus sospechas en una conversación privada en el sistema de mensajería chino WeChat con sus colegas graduados de la Escuela de Medicina. En este mensaje afirma que actualmente hay 7 casos confirmados de SARS en el mercado mayorista de mariscos de Huanan. También publica el informe y el resultado de la tomografía computarizada de un paciente. Esa misma noche añade que las últimas noticias confirman que se trata de infecciones de coronavirus, pero que el virus exacto aún no ha sido subtitulado, mientras que también explica en el mensaje lo que es un coronavirus. Por haber actuado así en la más pura ética médica, Li Wenliang será duramente reprendido por el Estado chino, que lo acusa de difundir rumores falsos e infundados, una decisión que será duramente criticada más tarde cuando los chinos y el resto del mundo descubran que el doctor tenía razón y que una epidemia estaba efectivamente en llamas en el momento de los acontecimientos en Wuhan. El médico había dejado en claro que la mayoría de los casos se habían registrado en el mercado mayorista de mariscos de Huanan, un mercado húmedo que, contrariamente a su nombre, no solo vende pescados y productos del mar, pues aunque el mercado de Huanan es conocido como mercado de mariscos, era principalmente famoso por la venta de carne de monte y otros animales exóticos debido a la fuerte demanda de los consumidores. Un desastre. En los puestos de este enorme mercado de 50.000 metros cuadrados se podían encontrar salamandras gigantes, cocodrilos, marmotas, pero también civetas o cachorros, e incluso
incluso escorpiones y escolopendra. Este tipo de mercados, apodados mercados húmedos o a veces también llamados mercados de animales vivos, son muy populares en China y más generalmente en todo el sudeste asiático. Al albergar a más de 1000 comerciantes, el mercado de Huanan conocía así unas condiciones totalmente antihigiénicas, con sus estrechas callejuelas y sus estrechos puestos, así como la presencia de ganado que vivía cerca de los cadáveres de los animales muertos. Era muy común ver animales desollados expuestos al aire libre, perros, gatos y muchas otras especies más exóticas como la famosa civeta de palma enmascarada, un mamífero salvaje que muchos chinos adoran por su carne supuestamente perfumada. Es uno de los dos animales, junto con el murciélago, en particular la especie Rhinolophus affinis, que tiene la fama de ser el hogar natural de los virus de la familia de los coronavirus. La civeta de palma enmascarada y su consumo fue lo que se señaló en 2002 durante el brote de la epidemia del SARS, que infectó a más de 8000 personas y causó por lo menos 774 muertes en todo el mundo. El brote se declaró extinto en 2004 con más temor que daño al final, y su posible letalidad fue tan aterradora que los gobiernos decidieron cerrar la mayoría de los mercados húmedos de Asia. Sin embargo, esto no iba a durar, porque a falta de controles estrictos y rigurosos y debido a la flagrante laxitud de las autoridades competentes, la reapertura de estos mercados húmedos tuvo lugar poco después del fin oficial de la epidemia, aunque se les criticó fuertemente tanto por las especies exóticas que se venden, que muy a menudo son el resultado del tráfico ilegal, como por la promiscuidad de animales vivos de diferentes especies, lo que favorece en gran medida la aparición del zoonosis. Los mercados húmedos continuarán por lo tanto floreciendo. El de Wuhan en particular se ha convertido así en el mayor mercado húmedo de toda China central, que atrae a cientos de miles de individuos y profesionales cada día. Pero aunque el SARS fue causado por la civeta enmascarada, resultó que para el COVID-19 era de hecho otro animal que era el vector de esta zoonosis, el pangolín, un pequeño mamífero de escamas. A pesar de su condición de especie protegida, el pangolín es, sin embargo, el mamífero que más sufre del comercio ilegal. Además del consumo de su carne, sus escamas se utilizan también en la medicina tradicional china. El pangolín es también una fuente natural del coronavirus y su tráfico y consumo fomentan la aparición de la zoonosis, es decir, la transmisión viral interespecie de animal a humano y viceversa. Pero, ¿cómo explicar el consumo de estas especies que, además de parecer no aptas para el consumo, son patógenos potencialmente formidables? Una explicación simplista devolvería inevitablemente estos modos de alimentación a una tradición china de siglos. La pasión de los chinos por comer animales salvajes se relaciona fácilmente con las propiedades medicinales que atribuyen a estos alimentos. Los antiguos escritos médicos atribuyen tales virtudes a casi todas las plantas y animales, e incluso a los órganos, excrementos, estado de ánimo, piel y plumas de los animales. Y es cierto que la medicina china considera que el arte médico y los alimentos provienen de las mismas fuentes. Sin embargo, si bien es cierto que las prácticas médicas tradicionales de Asia pueden explicar el consumo de estos animales, este hecho enmascara un detalle mucho más inquietante: la nueva explosión del mercado de los llamados animales salvajes. Este consumo de animales salvajes no es inmutable, tiene una historia y esta historia es reciente. Se puede dividir en dos partes. La primera se remonta a la década de 1970. El régimen chino tuvo que hacer frente a una hambruna que causó más de 30 millones de muertes y no pudo producir suficientes alimentos para alimentar a toda su población, que cuenta con 900 millones de personas. Entonces decidió reformar un sistema agrícola que hasta entonces había sido completamente nacionalizado. Autorizó el desarrollo de explotaciones ganaderas privadas. Las pequeñas granjas campesinas, duramente golpeadas por la hambruna, recurrieron a los animales salvajes como las tortugas para tratar de sobrevivir. Sin embargo, esto sigue siendo muy marginal, y la segunda etapa de esta historia es probablemente mucho más decisiva. En 1988, el gobierno chino decidió definir las especies salvajes como recursos naturales, preparando así el terreno para su explotación por las grandes explotaciones capitalistas con fines de lucro. Es a partir de esta fecha que el consumo de animales salvajes comenzó realmente a explotar, y es en este momento, y no antes, cuando se desarrolla plenamente el discurso que hace hincapié en los beneficios médicos que los consumidores pueden esperar obtener del consumo de estos animales.
Así pues, lejos de un discurso derivado de la medicina tradicional, se trata de una estrategia comercial banal producida por las grandes corporaciones que explotan estas especies con el fin de aumentar los beneficios derivados de la explotación de este nuevo recurso natural. Como resultado, se ha producido una expansión de la demanda, especialmente de las clases medias ricas que viven en las ciudades. Así, el pangolín y otras especies denominadas silvestres han sido objeto de comercialización, integrándolas en las cadenas de valor agroalimentarias. Desde este punto de vista, el pangolín nos parece mucho menos extraño de lo que era al principio. Es, en definitiva, una mercancía común más, salvo, claro está, que se sospeche que la mercancía en cuestión sea la causa de una pandemia particularmente peligrosa. Este proceso de comercialización tiene obviamente un impacto directo en el proceso zoonótico que produce nuevas pandemias. En primer lugar, porque para capturar a los animales que se van a vender es necesario desplazarse a zonas de difícil acceso, lo que aumenta los riesgos de exposición de los agricultores a especies portadoras de diferentes virus como los murciélagos. Luego, porque se trata de comercializar especies portadoras de virus a las que el sistema inmunológico del consumidor no puede responder eficazmente, ya que nunca se ha enfrentado a ellas. Así pues, lejos de las teorías de conspiración que florecen en la red o de los rumores sobre la creación de este virus en laboratorio, lo cierto es que la explicación del origen del coronavirus simplemente extrae sus fuentes de la fundación de la sociedad china actual. Por lo tanto, es probable que cuando esta epidemia haya quedado atrás, los mercados húmedos vuelvan a funcionar y con ellos su próspera economía que emplea a casi 1 millón de personas. Entonces, ¿qué piensan del oscuro origen del coronavirus? ¿Creen que el consumo de animales salvajes debería estar estrictamente prohibido en China? ¿Les sorprendió la asombrosa forma en la que funcionan los mercados húmedos? Déjanos tu opinión en los comentarios.